Fisiopatología de los trastornos más comunes del sistema reno-excretor 3. Define lo que es un cálculo y define qué es la nefrolitiasis. Los cálculos renales constituyen uno de los trastornos urológicos más frecuentes. Los cálculos renales se presentan cuando la orina se vuelve demasiado concentrada y las sustancias en ella se cristalizan y forman piedritas. Los síntomas se manifiestan cuando los cálculos se trasladan por el uréter y causan un dolor intenso. Los cálculos renales pueden formarse en la pelvis, en los cálices del riñón o en el uréter. Los cálculos que ya están presentes en los riñones o en las vías urinarias requieren tratamiento médico y quirúrgico combinado. ¿Cuál es el porcentaje de incidencia de nefrolitiasis en hombres y en mujeres? En Estados Unidos, 13% de los varones y 7% de las mujeres terminarán por formar un cálculo renal durante su vida, y en todo el mundo industrializado la prevalencia de este problema va en aumento. ¿Cuáles son los tipos de cálculos más frecuentes y los porcentajes de presentación de cada uno? Las sales de calcio, ácido úrico, cistina y estrubita son la base de la mayor parte de los cálculos renales detectados en el hemisferio occidental. Los cálculos de oxalato de calcio y los de fosfato de calcio constituyen 75 a 85% del total, y ambos compuestos pueden estar mezclados en el mismo cálculo. El fosfato de calcio que se encuentra en los cálculos suele ser hidroxiapatita o, con menos frecuencia, fosfato dicálcico hidratado. No obstante, la incidencia de cálculos de este último va en aumento. Los cálculos de ácido úrico constituyen entre 5 y 10% de los cálculos renales y también son más frecuentes en varones. 5% de ellos es de estrubita, en tanto los cálculos de cistina son inusuales y generan 1% de los casos en la mayor parte de las series de nefrolitiasis. ¿Cuál es la patogenia de los cálculos renales? Los cálculos urinarios suelen ser el resultado de la rotura de un delicado equilibrio entre solubilidad y precipitación de sales. Los riñones deben conservar agua, pero también han de eliminar materiales de baja solubilidad. Estos dos requisitos opuestos han de equilibrarse durante la adaptación a la dieta, el clima y la actividad. El problema se mitiga en cierto grado debido a que la orina contiene sustancias como pirofosfato, citrato y glucoproteínas, las cuales inhiben la cristalización. Estos mecanismos protectores son imperfectos. Cuando la orina se sobresatura con materiales insolubles por efecto de los índices de excreción excesivos, la retención excesiva de agua o ambas situaciones, se forman cristales que pueden crecer y agregarse hasta constituir un cálculo. ¿Qué es la sobresaturación y cómo se da este proceso a nivel urinario? Sobresaturación. Se dice que una solución en equilibrio con una fase sólida se encuentra saturada respecto de esa sustancia. Si la concentración de una sustancia en solución supera el punto de saturación, se dice que la solución se encuentra sobresaturada y puede favorecer el crecimiento de los cristales existentes, y de ser excesiva la sobresaturación, quizás se inicie la formación de cristales nuevos de manera espontánea. La sobresaturación intensa es frecuente en la formación de cálculos. El calcio, el oxalato y el fosfato forman muchos complejos solubles entre sí y con otras sustancias en la orina, como citrato. Como consecuencia, sus actividades iónicas libres están por debajo de sus concentraciones químicas. La disminución de ligandos, como el citrato, incrementan la actividad iónica y, por consiguiente, la sobresaturación. La sobresaturación urinaria se incrementa por deshidratación o por excreción excesiva de calcio, oxalato, fosfato, cistina o ácido úrico. El pH de la orina es también importante. El fosfato y el ácido úrico son ácidos débiles que se disocian enseguida cuando el pH de la orina está por encima de su valor fisiológico. Una orina alcalina contiene más fosfato disociado, lo cual favorece los depósitos de bruchita y apatita. Por debajo de un pH urinario de 5.5 predominan los cristales de ácido úrico, mientras que escasean los cristales de fosfato. La solubilidad del oxalato de calcio, por otra parte, no depende de los cambios del pH de la orina.
¿Qué es la cristalización y cómo lleva esta a la formación de un cálculo? Cristalización. Cuando la sobresaturación es extrema, los cristales comienzan a formar núcleos. Una vez que se forman, los núcleos de cristal crecen si la orina se encuentra sobresaturada respecto de esa fase de cristal. Es posible que varios cristales se agreguen para constituir un cálculo renal. Para que un cálculo renal se forme, los cristales deben retenerse en la pelvis renal durante un periodo suficiente para crecer y agregarse hasta alcanzar un tamaño que les confiera relevancia clínica. ¿Cómo se da el proceso de formación de los cálculos de oxalato de calcio, que son los más comunes en la nefrolitiasis? Estudios recientes demuestran que los cálculos renales comunes de oxalato de calcio se generan a manera de sobrecrecimientos adosados a las placas de apatita ubicadas en las papilas renales. Estas placas, que se denominan placas de Randall, proveen una superficie excelente para la formación de núcleos heterogéneos de sales de oxalato de calcio. Las placas de Randall tienen origen en la región profunda de la médula, en la membrana basal de la porción delgada del asa de Henle y se extienden por el intersticio hasta la membrana basal del urotelio papilar. Si este último se daña, la placa queda expuesta a la orina y se forman sobre ella cristales de oxalato de calcio hasta que se acumula una masa suficiente para constituir un cálculo.